Juan, Evangelio de Juan, vamos a leer en el capítulo 20, y vamos a estar hablando de alguien que dudó, y no necesariamente recibió una amonestación de parte del Señor ante la duda que él manifestó, sino que el Señor supo cómo tratar con alguien que duda, ¿sí? Y con alguien que no se siente a la altura de lo que debería ser, ¿sí? Así que vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en capítulo 20, versos 24 al 29. ¿Sí lo tenemos? Amén. Juan, capítulo 20, verso 24 al 29. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Dice, el verso 24, comenzamos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén y amén. Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por esta palabra. Le voy a pedir a mi hermano Eric porque nos guíe en esta oración, por favor. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu Sí, misericordia, Dios, por el privilegio de estar delante de tu presencia, en tu lugar santo, Dios mío. Gracias, Señor. Y poder disponernos a escuchar una vez más tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Jehová, nuestro corazón, Sí, Señor, Señor, para poder recibir tu palabra. Dale, mi hermano, de nuevo, Dios mío, Gracias, la Señor. capacidad de expresar la misma, Dios. Bendícenos Sí, a través Señor. de ella, Señor. En el Amén, nombre de Jesús. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Vamos a estar analizando unos aspectos acerca de este personaje que todos conocemos a través del Evangelio, especialmente de Juan, que habla de él, como una persona que dudaba, ¿sí? Y como algo se dijo aquí al comienzo, que nosotros estamos en un proceso. El proceso de la salvación comienza en nosotros, y obviamente que no, en los comienzos no hay perfección, pero vamos adelante buscando esa perfección con la ayuda de Dios. ¿Por qué sucede esto? Eso sucede porque no es al azar o no es por la buena suerte que podamos haber tenido al haber conocido al Señor, sino porque cuando hemos creído, ¿sí?, usando la verdadera fe, la fe genuina en Dios, una fe que no tenemos por nosotros mismos, sino es una fe que nos ha sido dada. Diga conmigo: la fe en Dios me ha sido dada. O sea, Dios nos regaló esa fe para creer en Él. Amén. Lamentablemente, muchas personas tienen la misma situación o condición de poder recibir la fe en Dios, pero ellos la rechazan. Entonces, cuando se recibe la fe en Dios, automáticamente se cree en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que el Padre envió. ¿Para qué? Para que muera en nuestro lugar y de esa forma se sea satisfecha la ley de Dios. La ley de Dios dice que toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestra vida, recibimos también junto con esa fe de parte de Dios, creer en las palabras de Jesús, creer en la persona de Jesús. Y cuando así sucede, recibimos la naturaleza de Cristo. ¿Qué recibimos? La naturaleza de Cristo. Esto no es un hecho cualquiera, esto es un milagro, ¿sí? Es el milagro más grande que el ser humano puede recibir. Que alguien se sane de un cáncer es un gran milagro, de un SIDA, de una enfermedad incurable, de cualquier tipo de enfermedad, o reciba un milagro en su cuerpo o en su alma, una liberación, ¿verdad?
Son milagros, son hechos portentosos de parte de Dios. Pero el recibir esa nueva naturaleza en Cristo es el milagro más grande que nosotros podemos recibir. ¿Sí? Esto no lo recibe todo el mundo, sino que el que genuinamente cree en el Señor Jesús. Cuando alguien recibe esa nueva naturaleza en Cristo, subsisten, ¿verdad?, en esa persona que ahora es un creyente y por fe es un hijo de Dios, dos naturalezas. La antigua naturaleza, que era la que nos llevaba a vivir de la forma desordenada que vivíamos antes de conocer a Dios. Pero esa antigua naturaleza sigue persistiendo en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros comprendamos cuál es su camino para anular esa antigua naturaleza. Dice la Biblia, ya lo cité, la paga del pecado es muerte. Esa antigua naturaleza era la que nos llevaba a pecar, a dudar, a ser incrédulos, a ser personas que estábamos cercanas al mal, ¿verdad? Siempre queriendo practicar lo malo. Algunos más, otros menos, pero en definitiva, siempre amando el pecado. Eso lo provoca la antigua naturaleza que heredamos de nuestros padres. Ahora, el camino de Dios para anular esa antigua naturaleza no es una muerte instantánea a esa naturaleza, sino una muerte gradual. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la muerte gradual se da cuando nosotros comprendemos y creemos que tenemos que llevar esa naturaleza caída que hay en nosotros a la cruz. ¿Sí me estoy explicando, verdad? ¿Amén? Esa naturaleza caída es llevada a la cruz. Y en la cruz obviamente sucede lo que tiene que suceder la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos a ser liberados gradualmente de esa naturaleza caída que nos incita siempre a alejarnos de Dios, a descreer de las promesas de Dios, a no tener fe en Dios? Precisamente llevando la cruz cada día. Cada día de nuestra vida nosotros tenemos que portar la cruz y allí crucificar esa naturaleza caída que en la palabra de Dios también se identifica como la carne. Amén. Entonces, esa carne hay que aprenderla a crucificar. Amén. Amén. No se me asuste, no se me asuste. Esto es un hecho de carácter espiritual, ¿sí? Pero eso sucede cuando nosotros tenemos fe. Entonces, en la medida que nosotros aprendemos aquel mandamiento, orden o sugerencia del Señor cuando nos dice, tome cada día, cada uno su cruz y sígame, ¿sí? Eso es llevar la cruz. Si alguien no entendía que era llevar la cruz, yo le explico que llevar la cruz de Cristo no es cargar la cruz en el cuello, no cargarla de alguna manera sobre los hombros. Llevar la cruz es precisamente comprender que nosotros tenemos que crucificar la carne con sus pasiones en la cruz, para no darle lugar ya a esa naturaleza caída en nosotros. Y cuando eso sucede en nosotros, vamos desarrollando nuestra nueva naturaleza en Cristo. Amén. Este es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio no es un parche, no es un remiendo para la vida de las personas. No, Dios no remienda a nadie, Dios no mejora a nadie, ¿sí? No es que venimos aquí a aprender a mejorar en la vida, no. ¿Sabe lo que hace Dios con nosotros? Dios nos da una vida nueva. Él no se permite remiendo. Él nos da una nueva naturaleza en Cristo para que comencemos a vivir en Cristo Jesús. Amén. Eso es el plan y el propósito de Dios. Ese es el verdadero Evangelio de Jesús. Obviamente muchos no comprenden esto por razón de que a veces no escuchan, ¿verdad?, lo que deben de escuchar acerca del Evangelio de Jesús y aprenden un Evangelio un poquito distorsionado, ¿sí? Entonces, al no comprender plenamente cómo actúa la gracia en nosotros, cómo opera la fe en nosotros, entonces empezamos a creer que con ser un poquito mejores cada día nosotros vamos a superarnos en la vida. No, queridos hermanos, mucha gente es muy buena y está tratando de ser mejor cada día, pero en definitiva, nunca con los esfuerzos humanos, con el uso de sus capacidades y habilidades naturales,
pueden alcanzar a obtener una verdadera naturaleza en Cristo Jesús. Una naturaleza que va a ser la única que va a entrar al cielo, porque lo demás todo se queda acá. Amén. Bueno, explicado esto, tenemos que comprender entonces a este Tomás. Tomás era una persona como todos nosotros. Y él dudaba, como muchos de nosotros hemos dudado, a veces en nuestros comienzos, cuando hemos conocido el Evangelio. O usted todavía está dudando. Tomás, ¿verdad? Hemos leído aquí cómo él dudaba de la resurrección del Señor. Y tuvo que pasar esto, que el Señor se manifestó a los ojos de Tomás y lo invitó a meter sus dedos, ¿sí?, en sus heridas, en sus manos y en su costado también herido. Pero el Señor ahí estaba. Él había sido muerto, crucificado, sepultado, pero resucitó de entre los muertos. Y se le había manifestado a los discípulos, pero en la primera oportunidad Tomás no estaba. Pero ahora, en el otro próximo día de reunión de los discípulos, que era el primer día de la semana, que es el día domingo, estaban nuevamente los discípulos juntos y allí el Señor se volvió a manifestar y estaba Tomás. Y entonces surgió esta experiencia que acabamos de leer nosotros. No seas incrédulo, le dijo el Señor, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, automáticamente al ver eso, que ahí estaba delante de sus ojos, que necesitaron ver para creer. El Señor le dijo, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que nos vieron y creyeron. O sea, el mayor mérito es no ver, creer. ¿Sí? Cuando usted necesita ver para creer, entonces va por el camino más difícil. ¿Me explico? Cuando nosotros estamos en la posición de creer sin ver absolutamente nada, ese es el camino de la fe verdadera. Amén. Si usted necesita alguna pista previa, una evidencia para que Dios haga un milagro en su vida, entonces le va a costar mucho obtener un milagro de parte de Dios. Le va a suceder que de repente no va a venir el milagro como usted espera recibirlo, y entonces lo que va a suceder es que se va a decepcionar y va a comenzar a dudar más todavía, ¿verdad? Pero allí el Señor, que amaba a Tomás, escuche, a pesar de que Tomás dudó de su resurrección, el Señor lo amaba, por eso se manifestó a él. Si no, lo hubiese dejado seguir de esa manera, pero el Señor ocupó este tiempo y este momento tan particular de comunión con sus discípulos solamente para que Tomás creyese. Así que Dios desea que todos nosotros creamos en Él, sin la necesidad de ver algo previamente. Si no, no debería llamarse fe. La única fe verdadera es esa, la que no necesita ver para creer. Y cuando nosotros no vemos y creemos, allí es donde recibimos la bendición de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Vamos a seguir mirando algunas ocasiones donde Tomás también se manifestó, y usted va a ver que en algún momento Tomás no dudaba como dudó de la resurrección del Señor. Vamos a mirar en Juan capítulo 11, otro momento, Juan capítulo 11, vamos a leerlo, el verso 16, Juan 11, 16, gloria a Dios. Juan, estoy buscando equivocadamente, discúlpeme. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Dijo entonces Tomás, llamado Divino, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Gracias, mi hermano. Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa pequeño, ¿sí? Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, y vamos nosotros también para que muramos con él. Mire que ahí era un hombre valiente. Jesús dijo, vamos a la casa de Lázaro. ¿Por qué? Porque había sido informado acerca de Lázaro. Conocemos la historia, no vamos a hablar de eso, pero Lázaro había enfermado gravemente y se le dio aviso al Señor Jesús de que su amigo Lázaro estaba
muy enfermo, muy grave. Y sin embargo Jesús no fue inmediatamente. Permitió que Lázaro muriese, ¿sí? Pero para el Señor Lázaro no estaba muerto. Porque para el que tiene fe, todas las cosas son posibles. Amén. Entonces, si nosotros queremos aprender a tener genuina y verdadera fe, lo que nos toca hacer es mirar la vida de Jesús y cómo Jesús pensaba en primer lugar, cómo Jesús actuaba y cómo Jesús hablaba. Amén. Y si nosotros actuamos con esa fe y creemos que Jesús hizo las cosas de manera correcta en su vida, recordemos que Él vivió como un hombre como nosotros, ¿sí? Y vivió como un hombre para que nosotros aprendásemos acerca de cómo debe vivir un ser humano confiando en las promesas de Dios. Él caminó al pie de la letra en su vida, no falló en ninguno de los mandamientos, no quebró un mandamiento. Es más, hizo lo que tenía que hacer, habló lo que tenía que hablar, nunca una palabra de más y tampoco una palabra de menos. Amén. La vida de Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y si usted mira este pasaje, lo lee luego, pero usted va a encontrar de que el verso 4 de aquí, del capítulo 11 de San Juan, dice Jesús, cuando fue informado de la situación de su amigo Lázaro, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo Jesús pensaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él su amigo no estaba muerto, sino que dormía. Amén. Vamos a mirar más adelante. Entonces, cuando se le fue informado, el verso 11, vamos a leer ahora, de Juan capítulo 11, dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. No estaba muerto para Jesús, ¿sí? No estaba muerto para la fe. ¿Me explico? Entonces, seguimos leyendo. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. No comprendieron bien sus discípulos las palabras de Jesús. Y entonces le dijo claramente, Lázaro ha muerto, sí, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Vamos a Él. Jesús estaba hablando, yo no voy a ver un cadáver. Yo no voy a ir a visitar a un muerto. Yo voy a ver a alguien que está dormido y que voy a despertar. Amén. 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 Eso es fe. Y mire lo que sucedió. Después que dijo estas palabras, fue que Tomás, encendido en fe por las palabras del Señor, pero no comprendiendo a cabalidad la profundidad de lo que Jesús dijo, entonces él dijo, vamos también nosotros, para que muramos con él. ¿Sí? Estaba dispuesto Tomás hasta dar su vida por el Señor. Así que encontramos un Tomás valiente. No era una persona que dudaba en ese momento, pero Tomás era una persona variable. ¿Sí? Usted vio que hay personas que un día se levantan bien y están felices, ¿sí? Y están exitosos y se sienten bendecidos y se sienten muy bien porque de repente hubieron buenas noticias. Esas personas que así reaccionan ante una buena noticia, sencillamente son personas estimuladas por las circunstancias. ¿Me estoy explicando? Cuando las circunstancias vienen bien, ellos están felices. ¿Sí? Cuando le aumentan el sueldo, cuando consiguen un trabajo nuevo, ¿sí? Cuando le cancelan una deuda, cuando consiguen un buen carro a bajo precio, cuando a alguien les da algo, les regala algo, están felices. Circunstancias de la vida. Pero se enfermaron, perdieron algo, entonces ya están infelices. Son personas gobernadas por las circunstancias. ¿Me estoy explicando? Hay mucha gente así. Creo que aquí no. ¿Sí? Pero mayormente la naturaleza humana así responde ante las circunstancias, ya sean positivas o negativas. Ante las positivas hay gozo, hay alegría, hay felicidad, ¿sí? Pero cuando viene una noticia negativa, entonces hay pesadumbre, angustia, preocupación, ¿sí? Y eso
no debe marcar al verdadero cristiano. Ese tipo de conducta es alterada. Es un sube y baja. El verdadero cristiano siempre está en la misma condición espiritual, en su misma condición emocional, ya sea que reciba buenas noticias o que las reciba malas, porque él no depende de las circunstancias, él depende del Creador. Amén. Así es. ¿Se da cuenta lo que es la fe? La fe es una total dependencia de Dios. Sea que nos vaya bien o sea que nos vaya mal, sea que salga el sol o que no salga, que nos corten la luz o no la corten, que nos aumenten el sueldo o no lo aumenten, que nos enfermemos o estemos sanos, sea lo que nos pase, no importa lo que sucede en nuestra vida, cuando hay genuina y verdadera fe en nosotros nos mantenemos de la misma forma, de la misma manera, porque no dependemos ni de buenas ni de malas circunstancias, dependemos de Dios. Amén. Ahora las personas, ¿verdad?, que no pueden, ¿verdad?, reaccionar así, con fe, ante las circunstancias de cualquier tipo, cuando vienen las cosas negativas, se caen, se desmoralizan totalmente. ¿Conoce gente así? Bueno, quizás a usted le pasó, ¿verdad? Ahora ya no tanto, porque usted fue aprendiendo, porque la fe se va asimilando de a poco, ¿verdad? Pero hay personas, inclusive creyentes, que así viven. Las cosas les van bien, están happy. Es una sonrisa de oreja a oreja. Pero las cosas comienzan a andar mal, están por el piso. ¿Sí? Entonces, eso es porque es una clara demostración que no tienen una fe bien formada, como la de Tomás. ¿Sí? Pero a pesar de que Tomás no tenía una fe totalmente formada en Cristo, ¿verdad?, él conocía de los milagros, las maravillas que el Señor hacía, y a pesar de todo eso, aún estaba, ¿verdad?, ante una situación negativa, a dar su vida por el Señor, como acabamos de leer. Amén. Hay otra oportunidad también, ya lo hemos citado, ¿verdad?, pero vamos a leer otra oportunidad en Juan capítulo 14, donde Lázaro encontramos otra acción de Lázaro en el Evangelio de Juan. Juan 14, el verso 4. Gloria a Dios. El Señor les habla, ¿verdad?, de que Él iba a ir al cielo. Lo voy a leer desde el verso 1. No se turbe vuestro corazón, y nos lo dice a nosotros ahora también. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? El corazón es el asiento de nuestras emociones, el alma. Pero el alma es muy fácil de turbarse. A usted su pareja le dijo, ya no te quiero más, aquí está la carta de divorcio. Y usted ya se turbó todo. O usted, ¿verdad?, dama, que entonces se turba todo porque el esposo le pide el divorcio. Se turbó todo. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ¿sí? Se turba el corazón. Llegó al trabajo y le dijo, no hay más trabajo para ti, el viernes vení por el cheque. Usted se turbó todo. Me quedé sin trabajo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? Y se genera una catarata de emociones contrarias, negativas, que a usted lo hunden, ¿sí?, emocionalmente. El corazón está turbado, está revuelto, está turbio. No ve las cosas claramente. Toma decisiones y las toma equivocadas. Nunca hay que tomar decisiones con un corazón turbado. Porque cada vez que usted toma decisiones en su vida con un corazón turbado, afligido, angustiado, usted con seguridad que va a tomar una decisión equivocada. No va a tomar la decisión correcta. Usted, antes de tomar la decisión, debe de enfocarse en el Señor y preguntarle al Señor, Señor, esto que me está pasando, ¿es lo mejor para mí? Y el Señor le va a confirmar, por sí, es lo mejor para ti. Está bien que te echen de ese lugar, porque yo tengo un trabajo mejor para ti. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque usted en la turbación no puede ver más allá. Pero cuando usted está enfocado en Cristo,
usted ve más allá del conflicto, del problema, de la situación. Porque para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Amén. Si usted ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar para bien. Usted debe tener fe en esa palabra, porque es palabra de Dios. Todos debemos de creer lo que Dios nos ha legado, nos ha dejado, porque eso nos va a ayudar en los momentos de crisis en nuestra vida. Si nosotros creemos realmente en Dios, no nos vamos a turbar, no vamos a dejar que las cosas nos ahoguen, nos hundan, sino que le vamos a preguntar a Dios, ¿esto viene para bien o para mal, Señor? Me pidieron el divorcio. Yo tengo algo mejor para ti. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Usted no cree así? Bueno, hay algo mejor para uno siempre cuando usted confía en Dios. No debemos de aferrarnos a nada en esta vida, ¿sabía usted? Cuando usted más se aferra a algo en esta vida, más dependiente es de eso. Y cuando usted es más dependiente de eso, usted se hace esclavo de eso. Y cuando usted está esclavo de algo, de alguien, entonces usted obviamente no está libre. Nunca va a poder decidir, ¿verdad? Por usted mismo. Usted va a decidir de acuerdo a las circunstancias o va a decidir de acuerdo al grado de esclavitud a la que está sometido. ¿Sí? Entonces no va a tener el radio de acción que debe de tener una persona completamente libre. Y yo le quiero informar que en Cristo Jesús somos verdaderamente libres. El que nos quiere esclavizar es Satanás, el diablo. Él quiere encasillarnos, él quiere meternos en una situación de que vivamos afligidos. Él quisiera destruirnos en un tris. El trabajo de Satanás es matar, robar, destruir. ¿Sí? Pero el trabajo del Señor es traer vida y vida en abundancia. Pero si fuera posible para nuestro enemigo destruirnos, lo haría en un santiamén. Él enseguida actuaría para destruirle. Si no lo ha destruido, no nos ha destruido todavía, es porque Dios está con nosotros. Amén. Tenemos que tener esa fe, esa confianza. Dios nos ha rodeado de protección y de cuidado, porque Dios tiene un plan con nosotros, tiene un plan contigo, hermana y hermano. Hay un propósito que quizás todavía no lo has visto, porque la fe consiste en dos partes. Y lo voy a pasar a explicar para redondear esto. La fe consiste en dos partes, una divina y otra humana. La parte divina es la que recibimos de parte de Dios. La fe que viene de Dios no la compramos en el supermercado. Usted va al supermercado y compra 1 kilo de pan, 1 kilo de carne o libras aquí, ¿no? Entonces, usted compra un producto, ¿sí? Y lo compra en el supermercado, va a la verdulería, va a la carnicería, compra una herramienta en el lugar donde la tiene que comprar. Usted consigue esas cosas en los lugares determinados, pero la fe no se consigue acá en la tierra. Es más, la fe no se puede comprar. Nadie puede pagar por fe. Porque la fe es un don de Dios. La fe la recibimos de parte de Dios. Y cuando nosotros recibimos la fe en Dios, quiere decir que tenemos un corazón apto para creer. Porque la fe en Dios es dada a todos los hombres. O sea, es derramada sobre todos los hombres. Pero no todos los seres humanos la reciben. Una cosa es haber sido ofertado con recibir fe, pero otra cosa es haberla recibido. ¿Me estoy explicando? Entonces, el tema es que nosotros tenemos que creer. Y cuando creemos, recibimos esa fe. Esa es la fe divina. Porque creemos en Dios. Si creemos en Dios, creemos en las promesas de Dios. Si creemos en las promesas de Dios, creemos en su palabra, porque aquí nos habla de las promesas de Dios, la Biblia. Y si creemos en las promesas de Dios, vamos a creer en Jesucristo, el que Dios envió al mundo para morir por nuestros pecados, y vamos a ser salvos cuando creemos. Y vamos a empezar a creer y a creer y a creer, y vamos a ser personas creyentes. Amén. Y entonces allí vamos a pasar a vivir en otra dimensión de vida, en la vida de la fe.
La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo único que Dios se agrada es de la fe, porque la fe es algo que Él dio. Hay personas que quieren agradar a Dios haciendo sacrificios, buenas obras, y no estoy diciendo que hacer buenas obras es algo malo. Sencillamente que haciendo buenas obras usted jamás va a conseguir agradar a Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque las buenas obras son algo que todos deberíamos de hacer siempre. Nadie por hacer buenas obras logra algún mérito personal delante de Dios. Porque Dios nos ha creado para que hagamos buenas obras. Nadie haciendo buenas obras puede decirle: Señor, pero mira que yo hice buenas obras, ayudé al huérfano, a la viuda, hice esto otro, hice tantas cosas buenas. Hiciste lo que debías de hacer. No ganaste el cielo por buenas obras. ¿Me estoy explicando? Entonces, para que realmente agradar a Dios, tenemos que tener fe en Él. Y la fe no es algo que nosotros podemos conseguir con nuestro esfuerzo, con nuestro mérito personal. La fe se recibe de Dios. El apóstol Pablo dice que la fe es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo de Dios. Amén. Cuando tenemos ese regalo de parte de Dios, entonces esa fe, como un granito de mostaza, tenemos que nosotros desarrollarla, y ahí viene nuestro trabajo. O sea, en un sentido la fe es algo divino que recibimos de Dios, pero también tenemos que tener fe no solamente en Dios, sino también en nosotros mismos. ¿Qué dice, pastor? ¿Que nosotros tenemos que creer en nosotros? ¿Somos humanistas acaso? Porque el humanismo proclama eso, que el hombre debe creer en el hombre. Pero el humanismo nunca dice que hay que creer en Dios primero. El cristianismo nos enseña a través de la palabra que tenemos que creer en Dios. Cuando creamos realmente en Dios, vamos a empezar a creer en nosotros. Usted ha recibido grandes cosas de parte de Dios. Un inmenso potencial de parte de Dios. Si no se ha dado cuenta todavía, no es por culpa de Dios. Es sencillamente porque no ha creído en usted. Cree en Dios. Creemos en Dios. Yo conozco muchísima gente que cree en Dios, pero nunca se han atrevido a creer en ellos mismos. Por eso usted lo va a ver 20 años, 30 años de creyentes en la misma condición. Nunca se pudieron superar, nunca avanzaron en la vida, ni en la vida práctica, material, humana, natural, y menos en la espiritual, porque no han creído en ellos mismos. Y cuando alguien no cree en sí mismo, entonces se siente nada, poca cosa, inmerecedor de cualquier don, dádiva de parte de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Hay gente que enseña, ¿verdad?, dentro del espectro cristiano, de que nosotros no valemos absolutamente nada, que somos un trapo de inmundicia total, ¿sí? Y que no hay nada bueno en nosotros. En cierto aspecto hay verdad. No hay nada bueno en esa naturaleza que previamente les había manifestado, la naturaleza caída. Todos tenemos eso, y eso sí, no es nada bueno. Eso no va a entrar al cielo, ¿sí? Pero ahora que creemos en Dios verdaderamente, sí hay algo bueno. Es la naturaleza nueva en Cristo. Y esa naturaleza nueva en Cristo es la que nos lleva a determinarnos a creer también en nosotros mismos. Cuando usted empieza a creer en usted mismo también, en primer lugar creer en Dios, ese es el orden de las cosas, no me malinterprete, usted va a empezar a creer en usted. Cuando yo me convertí, yo no creía en mí. No creía en mí. Pero Dios me fue dando luz y me fue revelando y me fue mostrando de que tenía que empezar a confiar en mí también. ¿Cómo pasó eso? Bueno, les voy a contar un breve ejemplo. A mí no me gusta hablar mucho de mí, ¿ver?
pero es una experiencia que yo pasé, que viví, y por eso se la quiero compartir muy brevemente. Yo jamás escribí a máquina, jamás. Mucho menos trabajé imprimiendo algún tipo de publicación, jamás. Yo no sabía absolutamente nada de eso, pero un día Dios me habló y me dijo: tienes que hacer un periódico cristiano. Hace muchos años atrás. ¿Y cómo voy a hacer eso yo? Si yo no sirvo para nada de esas cosas. No creía en mí. Y tampoco, al no creer en mí en ese momento, dudaba de la palabra de Dios. Porque automáticamente que yo digo: ¿cómo voy a hacer eso yo? Estoy anulando lo que Dios me está pidiendo que haga. ¿Me explico, hermano? Amén. Si yo le digo a usted: vaya y destape esa tubería que destaparon hoy, usted dice: pero yo jamás lo hice. Pero yo le voy a dar las herramientas. Pero yo no tengo experiencia en eso. No lo voy a hacer porque no puedo. Usted no cree en usted. Pero usted dice: lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y usted va, le dan el snake, ¿no? La víbora le dice. Le dan las llaves, abre las tuberías, no sabe cómo, pero sabe que tiene que pasar eso ahí, y hay un switch, y se fue y destapó. ¡Gloria a Dios! Se destapó la tubería, como pasó hoy aquí. ¿Sí? Pero usted consiguió eso porque creyó que usted lo podía hacer. Lo mismo podemos aplicar en todos los órdenes de la vida. En los estudios, trabajos, relaciones familiares, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a creer también en nosotros mismos. O sea, la fe en Dios viene acompañada de una fe personal en uno mismo. Porque si usted no cree en usted mismo, a pesar de creer en Dios, usted va a decir: yo soy un trapo de inmundicia, no sirvo para nada, voy a vivir toda la vida así, me contento con migajas. Y dice: yo estoy agradando a Dios porque tengo fe en Dios. Perfecto, usted tiene fe en Dios. Pero como usted no cree en usted, nunca el propósito y el plan de Dios se puede cumplir en su vida. ¿Sí lo vemos? Así es. Nunca se cumple. Yo vi gente con capacidades, habilidades, pero nunca podían trascender, nunca podían crecer, nunca podían avanzar en la vida. En ningún orden. Ni en lo espiritual ni en lo material. Bueno, si no he sido llamado para trabajar en lo espiritual, con seguridad que hay un plan y un propósito para lo material. Hay gente que ha sido llamada a ser un gran ingeniero, un gran abogado, un gran médico, pero nunca lo han podido desarrollar. ¿Por qué? Porque no han creído en ellos. ¿Me explico? ¿Para qué voy a ir a estudiar? Voy a perder el tiempo. Si no me gustaban las matemáticas, yo así decía también. A mí no me gustan las matemáticas, a mí no me gusta esto, no me gusta ni el inglés. Por eso me costó tanto tiempo aprender inglés acá y todavía no lo aprendí bien. Pero a mí me enseñaron inglés en la escuela, en el high school también. En mi país no se habla inglés, pero me lo enseñaron, pero yo no quería. Debe estar la tarea de inglés. No la traje, 0. Y yo mismo confesaba y decía: a mí no me gusta el inglés porque voy a traer. Reprobado el inglés. Qué ignorante, ¿no? Mire que después yo tenía que venir a vivir en un país donde se habla inglés. ¿Se da cuenta que torpes somos los seres humanos? Cuando nosotros no podemos ver más allá. Claro, en ese entonces yo no conocía a Dios. Yo digo: ¿para qué yo voy a aprender inglés? Si jamás voy a vivir en un lugar donde se hable inglés. Yo tengo que aprender algo aquí. Bueno, si querés aprender algo aquí, anda a trabajar al taller de chapa y pintura. Anda a romperte el lomo allá, a la carpintería. Y yo feliz iba contento. Cuando Dios tenía grandes cosas para mí. ¿Me explico? Y Dios tiene grandes cosas para usted. Pero quizás usted no lo ve ahora.
porque usted no está creyendo en usted. Debemos que creer también en nosotros. Si creemos en Dios, tenemos que creer en lo que ha sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Usted lleva la imagen de Dios, ¿sabía? Ha sido creado a su imagen y a su semejanza. Usted tiene capacidades que no tienen los demás seres de la creación. Usted puede hablar, puede pensar, puede razonar. Usted tiene un gran potencial. Y Dios puso todas las cosas necesarias dentro de todos los seres humanos para que vivan vidas formidables, auténticas, exitosas. ¿Pero por qué no las viven? Porque no conocen a Dios, no creen en Dios y tampoco creen en sí mismos. ¿Me explico? Tenemos que aprender a creer en nosotros mismos. Automáticamente que creemos en Dios, tenemos que creer en nosotros. Tomás no creía en Él. Por eso actuaba de esta manera alterada, un día arriba, otro día abajo. ¿Sí? Pero cuando él, ¿verdad?, fue confrontado con una evidencia genuina de la resurrección, mete tus dedos aquí en mis manos, en la herida de los clavos del Cristo resucitado. Tomás no metió los dedos, pero cayó postrado a tierra. Dios mío, Señor mío, creyó. No fue el mejor camino para creer en el Señor, pero fue un camino para Tomás. Cada quien tiene un camino. No viva usted lamentándose de los errores del pasado. Lo pasado está pisado. Lo que sucedió ya sucedió. Es imposible de volver al pasado y corregirlo. Mire ahora su presente con perspectiva de ver su futuro. Usted se equivocó antes en la vida. Le tiene que ser suficiente ya no volver a equivocarse de la misma manera. ¿Me explico? Hay personas que se equivocan tremendamente, pero después entonces se viven lamentando toda la vida y no pueden nunca alcanzar a ser felices. Porque el sentimiento de culpa los embarga, los anula, los cancela. Y cuando uno tiene ese sentimiento de culpa, nunca va a descubrir quién es el Cristo Jesús. Amén. Así que lo hecho ya está. La Biblia nos dice que las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Así que lo que pasó, pasó ya. Déjelo ahí. Lo que usted vivió, lo que le sucedió a usted, lo que usted le hizo a otros, ya pasó. Imposible ahora remediarlo. Lo único que nos queda es no cometer los mismos errores. Por eso usted pasó por lo que pasó, pero no para que viva atado a ese recuerdo, atado a ese dolor, atado a esa situación por el resto de sus días, porque nunca va a vivir feliz. Se es feliz no solamente cuando se conoce a Dios, se es feliz cuando se conoce a Dios y cuando aprendemos a conocer quiénes somos nosotros en Cristo. Amén. Les volví a decir, yo no sabía hacer nada absolutamente, pero dije, lo voy a intentar. Si tú me lo dices, Señor, yo voy a hacer ese diario en español. Y lo hice. Por varios años yo publiqué un diario cristiano en español, en Canadá, aquí en Michigan. Algunos hermanos lo han conocido, ¿verdad? Entonces, yo después dejé de hacer ese trabajo, porque cada cosa tiene su etapa y no hay que aferrarse a las cosas. Amén. Yo no me puedo quejar, me fue muy bien, porque Dios me dio la llave para hacer eso. Descubrí que yo tenía ese potencial para hacerlo. Jamás había visto nada, pero ahora uno en el camino va aprendiendo cuando el camino de Dios es el que transitamos. ¿Me explico? Entonces, usted no se preocupe
de que no estudió, de que no habla inglés. Yo no sabía una palabra en inglés, casi cuando empecé eso. Si usted me pregunta, ¿y cómo lo hizo? La gracia de Dios. Si yo le contara detalles, usted se asombraría. Pero sin embargo, se pudo hacer. Porque no fui yo, fue Dios obrando en mí. Y yo creía las promesas de Dios, porque tenía un poquito de fe. Y si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, échate a la mar, y te será hecho. Amén. ¿Tiene fe usted? ¿Tiene fe en Dios? Quizás le falta entonces creer un poco en usted. Yo no digo que usted tiene que ponerse en el centro de su fe. Eso es pecado. El centro de nuestra fe es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tenemos esa fe en Jesucristo, sabemos que todo lo que hacemos es por la gracia de Él, pero hay un partícipe que tiene que hacer algo. Y somos nosotros. ¿Me estoy explicando? Pero si usted queda cruzado de brazos diciendo, yo no sirvo para nada, yo no sé inglés, yo no tengo papeles aquí, yo esto, yo lo otro, yo que aquí. Yo conozco gente aquí que no tiene papeles y son dueños de negocios. No voy a decir qué tipo de negocios, pero son dueños de negocios. Tienen compañías, de verdad compañías funcionando. No sé cómo lo han hecho, pero ellos creyeron. No tienen muchos de ellos fe en Dios. Solo es su fe personal, creyeron en ellos. Porque está ese extremo, creer solo en mí. Y ahí está el pecado. La fe en uno tiene que surgir de la fe que tenemos en Dios. Amén. Ese es el camino de Dios. Cuando el ser humano cree en Dios, aprende a confiar y a creer en sí mismo. Eso debe ser algo natural y automático, instantáneo. Y en la medida que nosotros vamos desarrollando esa fe va creciendo, fe en Dios. Porque la fe es como un músculo, que si usted lo ejercita, crece más. Cuando usted vence un obstáculo, ¿sí? Una carrera de obstáculos, usted va corriendo y tienen una altura los obstáculos. Yo un día me quedé asombrado, ¿cómo se hacen para soltar esto? No sé si ha visto eso. Las carreras de obstáculos. Tienen que saltar eso y seguir, y saltar uno detrás de otro. Y yo un día fui y miré. Yo digo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hace esta gente? Pero le hacen. Es imposible para usted porque usted no cree en usted. Pero si usted se somete a un entrenamiento, porque cree en usted, empieza a ejercitar sus músculos, se elastizan, se desarrollan, crecen. Entonces, usted va a estar en condición de saltar su primer obstáculo. Cuando saltó el primero, los demás son más fáciles. ¿Se dio cuenta? Así es la fe. Crece. Viene un problema, viene una dificultad y a usted le parece imposible, pero usted cree en Dios y con eso lo tiene todo, porque cuando cree, como dije antes, en Dios, empieza a creer en usted y entonces dice, si yo puedo cruzarlo, intenta y se estrella la cara contra el obstáculo, pero no se queda ahí porque usted sigue creyendo también en usted, sigue ejercitándose, sigue corriendo, no se fue a la casa y allí se lamentó y se quejó, no voy a poder nunca hacer eso. No, usted continuó. Falló una vez, dos, tres, pero va a llegar el momento en que usted va a saltar el obstáculo. ¿Me explico, hermano? Amén. Entonces, la fe es un músculo que se desarrolla, crece, y cuando la fe crece, usted crece. Es que yo soy chaparro. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo conocí chaparros que le dieron semejante paliza a unos grandotes. No sé si usted lo vio, yo lo he visto. Porque ellos no se sentían chaparros. No estoy diciendo que está bien eso, ojo. No me malinterprete. Estoy dando un ejemplo, ¿sí?
¿Recuerda el pueblo de Israel? Vamos a la Biblia. El pueblo de Israel, cuando Moisés mandó a los 2 espías, 10 de los espías vinieron con el reporte. Dice, allá está lleno de gigantes. Nosotros nos veíamos como langostas al lado de ellos. No vamos a poder vencerlos. Son gigantes, hombres enormes, guerreros, armados. Y nosotros, insignificantes. Pero había 2 de los espías, Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Sí, hay gigantes, es verdad, pero nosotros los vamos a comer como pan. Gloria a Dios, aleluya. Ellos no se sentían insignificantes, no se sentían chaparros, no se sentían menos, porque sabían que Dios estaba con ellos. Amén. O 2 hombres que creyeron en Dios y creyeron en sí mismos. Y eso hace que la fe también sea contagiosa. Diga conmigo, contagiosa. Hay varias cosas, pero eso ahí terminamos aquí. Contagiosa. La fe se contagia. ¿Vio cómo se contagia el virus del COVID? La fe se contagia. Si nosotros tenemos fe, no solamente vamos a crecer nosotros, sino que vamos a estimular a otros en la fe. Porque cuando alguien tiene fe en Dios y tiene fe en sí mismo, las palabras que va a hablar son palabras diferentes a las que habla el mundo. Usted a sus hijos ya no le va a decir estúpido, tarado, no sirves para nada. No. Usted va a hablarle de las cosas que no son, escucha, las cosas que no son como si fuesen. A lo mejor en su concepto, en su visión personal tan pequeña, insignificante, usted ve a su hija, a su hijo que no sirve para nada. Usted lo ve así, pero usted no ve el potencial que él tiene. Háblele de las cosas que no son como si fuesen. Usted ve que no pudo realizar eso, seguí adelante, lo vas a conseguir. Amén. Es que papá, saqué una mala nota, mira lo que me pasó. Seguí adelante, hijo, vas a seguir, vas a conseguirlo, lo vas a lograr, vas a superarte, vas a graduarte. Aunque usted en su mente dice, no, este pobrecito no. No, porque son palabras. Si a usted le surge la fe genuina y verdadera, usted la va a transmitir y los demás van a escuchar. Y cuando se escuchen palabras de ese tipo que nacen de la fe, son palabras que se reciben y actúan. Por eso cuando ve un borrachito usted, borrachito, con les, no diga, o no le diga, este no va a cambiar nunca, así va a morir, va a ir al infierno. ¿Sí? Este no sirve para nada. No, usted dígale, háblele una palabra de fe nada más. No puede hacer mucho por él. ¿Sabe por qué? Porque en ese instante él no quiere hacer nada por él mismo. Porque nunca fue sembrado con una palabra de fe. Porque a lo mejor su madre lo abandonó, lo despreció, su padre no lo quiso. Ahora anda por las calles. ¿Sí? Se droga, se emborracha. Ayer vi a alguien así. Alguien que supo venir a esta iglesia. Se fue. Estaba borracho. El Señor me hizo sentir una pena inmensa. Pero que no te embargue la pena decirle algo positivo. Le dije, el Señor te espera porque tiene grandes cosas para ti. Tú tienes un gran potencial, le dije. Se quedó él. Quizás en su vida siempre le dijeron que era una basura, que no servía para nada. Él creyó esa mentira del diablo, porque todo el mundo sirve para algo. No importa lo que estudió, lo que no estudió. No importa el color de la piel que tenga. No importa si tiene dinero o no tiene dinero. ¿Usted qué cree? ¿Que los que tienen dinero siempre lo tuvieron? A lo mejor se atrevieron a creer un poco en ellos. Y se fueron personas exitosas. Algunos con Dios, otros sin Él. Pero en alguna manera creyeron en ellos. Pero el tema es, nosotros sembremos
la palabra de Dios en los que nos rodean. Amén. Nunca se guíe por lo que ven sus ojos naturales. Nunca se guíe si su esposo, ay, pastor, no sirve para nada, es un bueno para nada. Si usted piensa así, lo declara, así va a ser siempre. ¿Me explico? Pero si usted dice, ha sido llamado este hombre a ser un gran hombre de Dios, y él lo escucha, ¿qué cree que va a suceder? Lo que sucedió con Tomás. Jesús me ama porque me mostró el camino. Me mostró el camino. Jesús lo podía haber desechado ahí por incrédulo. Sin embargo, no lo desechó a él. Me invitó, mete las manos aquí, en mi costado. Ay, Señor mío y Dios mío. Ahí creyó. ¿Sabe qué? Tomás fue uno de los discípulos que estaban en el aposento alto. Empezó a creer no solo en Jesús, sino en él mismo. Y creyó a la promesa de Dios que cuando se reuniesen en Jerusalén, como les había mandado el Señor, Hechos capítulo 1, entonces ellos recibirían el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí estaba Tomás. Y Tomás hablando en lenguas con todos los otros 120, los 119. Incluida la madre de Jesús en ese grupo. Hablando nuevas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Un día alguien me dijo, pastor, yo no puedo recibir el don de hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Porque tú no crees. ¿Y por qué otros sí, otros yo no? Porque tú no crees en ti mismo. Y era una persona negativa, total. Tenía 30 años de creyente en ese entonces, ya está con el Señor. Creemos que es así, ¿no? Pero él no creía que él era merecedor de ese don. Él no creía en él. Era diácono en una iglesia, pero él no había recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Hablar en otras lenguas. Y entonces él siempre decía, tengo que ayunar, yo ayuné, hice esto, hice lo otro. El problema no era que tenía que ayunar y orar mucho, tenía que creer. Si tú crees, vas a recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora, si no crees, nada va a pasar. ¿Me explico, hermana, hermano? Tenemos que creer en cada palabra de Dios. Si tú crees, usted va a ver la gloria de Dios. Entonces, vamos a ponernos de pie, querido hermano. Y Tomás ahí, entre los 120. Empezaron a orar. Más de 500 que habían sido testigos de la ascensión del Señor. Hechos capítulo 12, estaban todos reunidos. ¿Cuántos eran? 120 nomás. ¿Qué pasó con el resto de los 500? 120 reunidos y el resto no creyeron, se cansaron, no perseveraron, dijeron no pasa nada. Fueron un día, 2 días, una semana, otros ya dijeron no, ya me quedo en mi casa. ¿Para qué voy a ir al culto de oración, verdad? ¿Para qué? Mejor oro a mi casa. Mucha gente razona así. Pero Dios te dice que hay bendición cuando nosotros nos reunimos. Y entonces, si creemos, vamos a perseverar. Y perseverar significa no un día, ni 2, ni una semana, ni 2, ni 3, siempre. Y los 120 perseveraron hasta el día 50. Estaban orando unánime juntos, en un solo sentir, fervorosamente. No oraban para adentro, hermano, no. Hablaban.
Veo que hay gente que dice, pastor, yo oro con la mente, oro con el corazón y Dios me escucha, y Dios sabe todas las cosas, sabe lo que hay en mi interior. Claro, Dios sabe todas las cosas, pero Él quiere que tú aprendas a verbalizar lo que crees. Porque no solamente lo va a escuchar Dios, que Dios ya lo sabe obviamente, pero lo va a escuchar el problema que tú tienes. ¿Sabía usted que los problemas tienen oídos? La tormenta tenía oídos. Jesús le dijo, te reprendo, tormenta. Y se hizo la bonanza. Echó fuera la tormenta. Y usted dice, pero una tormenta en el mar, hundía la barca, pero ahora se hizo bonanza. Se puso el cielo bien, el agua bien. Y ellos continuaron su viaje. Y el Señor reprendió a sus discípulos y le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque la tormenta tiene oídos. El problema tiene oídos. La enfermedad tiene oídos. Esa lucha, esa situación difícil tiene oído. Usted háblele a la enfermedad. Muchos, yo no digo que esté mal. Dios mío, Diosito, hazme esto, hazme lo otro, sáname aquí, sáname allá. Yo no digo que está mal. Pero su oración va a ser más efectiva cuando usted aprenda a hablarle a la enfermedad. Repito, la enfermedad tiene oídos. Y si usted tiene fe, obedece. Fuera en el nombre de Jesús, enfermedad. No le diga, Señor, quita esta enfermedad de mi cuerpo. Usted ordénele a la enfermedad. Como Jesús le ordenaba a las circunstancias, a la tormenta, a los demonios. Hermano querido, así funciona. Mire la vida de los discípulos. Oramos unos por los otros. Claro, debemos de orar. Orar significa hablar bien de los demás. Señor, gracias te doy por el hermano fulano. El hermano fulano está en quiebra total. Pero usted, Señor, gracias te doy por la prosperidad del hermano fulano. ¿Qué cree que va a suceder? El hermano fulano va a empezar a prosperar. ¿Lo cree? Amén. Porque usted está orando con fe. Ahora, si usted dice, Señor, te doy gracias porque le está pasando esas luchas, esa prueba del hermano, porque tiene que aprender. Le pasa porque se lo buscó. Por eso le está pasando eso. Entonces, ¿qué va a suceder? El hermano fulano va a seguir hundido, porque usted que tenía que orar bien por él, no oró bien. Amén. El tema es ese, hermano. Tenemos que aprender a orar. Por eso la Biblia dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Se puede orar mal, pero tenemos que aprender a orar bien. Orar es hablar. Hablar bien de los demás. Hablar bien de la iglesia. Hablar bien del hermano. Viene uno y le dice, usted vio a la hermanita fulana, no sé qué, que no sé qué, que lo otro. No está hablando bien. A lo mejor sí tiene razón. Vio algo raro. Vio algo raro. Pero usted dice, sí, Señor, toma cuenta de esa cabeza. ¿Sí? Toma cuenta de esa vida, esa hermana de mal testimonio, o ese hermano de mal testimonio. Señor, quítalo. No es así. Si no, nos quedamos sin cabeza todos. Hasta el que ora de esa manera. Me estoy explicando, hermano. Porque a lo mejor tiene muchas cosas buenas, pero le falta amor. Amén. Siempre estamos tentados a hacer lo malo. ¿Se dio cuenta? Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Si a usted lo invitan a hacer algo bueno, a decir, bueno, lo voy a pensar. Pero si me invitan a hacer algo malo, sale corriendo, ¿sí? Venite, vamos a tomarnos unas cervecitas. Hace calor, ¿qué vas a estar haciendo ahí? Te va corriendo. Bueno, el que no tiene fe genuina, ¿no? No tiene fe, no cree en nada. Va a dar mal testimonio. Pero
Pero entonces, ¿cómo tenemos que orar por esa persona? Hablar bien. Mira, Dios no te llamó para que vivas una vida lejos de Él. Dios te llamó con un plan y un propósito, y tienes todo lo necesario para triunfar en la vida espiritual y en todos los órdenes de la vida. Hay una diferencia. Usted va a decir, wow, ¿será verdad lo que me dice esta hermana, este hermano? Y va a decir, sí, como dijo Tomás, Jesús me ama. A pesar de que yo dudé, Él me invitó a meter los dedos. Me podía haber desplazado. Sin embargo, ahora sí yo voy a servir de verdad al Señor. Porque yo creo en el Señor y también creo que lo puedo seguir. Veo que hay gente que no quiere venir a la iglesia. A mí me lo han dicho, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí ponen muchas cosas, muchas restricciones. ¿No le ha pasado eso? ¿No lo pensó nunca? ¿Para qué voy a ir? Que ahí no podés esto, que no podés lo otro, que no podés ir a bailar, que no podés drogarte, que no podés emborracharte, que no podés ir a la cantina, no podés ir al nightclub, no podés hacer esto, lo otro, y eso es falta de libertad, que voy a ir a una iglesia. Yo pensaba así. Sin embargo, escuché la palabra. Creí en Dios, creí esa palabra y empecé a confiar en mí. Yo no nací para eso. Yo nací para otra cosa. Algo mejor. Y alguien me ayudó, porque siempre tiene que haber un mentor, un pastor, un líder, alguien que te ayude, que te diga algo bien. Amén. En tu problema, en tu necesidad, en tu situación, cuando tú dices, yo no puedo y nunca lo voy a conseguir, no sirvo para nada, no voy a hacer, tú puedes. Que alguien te confronte, que alguien te ponga ahí en el brete, en la brecha, y te diga, mirá, tú no puedes, sí es verdad, pero Dios está contigo y sí vas a poder. Amén. Es que no tengo ganas, pastor, de ir a la iglesia. Una vez alguien me dijo, no tengo ganas de ir a la iglesia. Bueno, ¿cuántas veces lo han dicho, no? No tengo ganas, no me siento bien. Quedándote en tu casa te vas a sentir peor. Porque piensa la gente que porque queda en la casa va a salir corriendo de ahí, va a ir al parque, va a ir aquí, va allá, arriba, abajo, ¿verdad? Pero no va a escuchar una palabra de fe. ¿Me explico? No escucha una palabra de fe. Porque en el parque no vas a escuchar ninguna palabra de fe. En la carne asada con los amigos no vas a escuchar una palabra de fe. En el grupo de familia hablan de Dios. Tu familia oran juntos antes de comer. Obviamente los que no son cristianos no lo hacen, los que sí, sí. Pero si tienes una familia que no cree en Dios y tú vas ahí, no vas a escuchar nunca nada de Dios. Nada que te corrija, nada que te estimule, nada que te aliente, nada que te infunda fe. Pero cuando vienes a la casa de Dios, vas a escuchar que Dios te ama y te habla, por malo o mala que seas. Una vez un pastor me dijo, Carlos, no crea que todos son angelitos alados ahí. Claro, no hay angelitos alados. Alados, ¿no? Hay de todo, hay demonitos. El asunto es la palabra. La palabra es que cambia. La palabra cambia personas. Porque las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Y cuando hablamos palabra de Dios, escuchamos, imperceptiblemente vamos cambiando. No nos damos cuenta. Pero de repente nos encontramos hablando diferente, actuando diferente, pensando diferente, porque alguien sembró la buena palabra, la buena semilla. Para eso venimos a la iglesia.
No venimos a aburrirnos y a ser personas aburridas. No venimos acá para sentirnos más santulones que los demás, más buenos que otros. No. Venimos porque necesitamos la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que nos cambia. Empieza a venir con regularidad a las reuniones. Escucha la palabra con atención. Y te doy 5 o 6 meses y tú eres una persona nueva. Nueva, créeme. Porque sé el potencial que Dios puso en ti. Y sé que crees en Dios. Sabes que existe Dios. Y empiezas a creer en Jesucristo. Y empiezas a creer también en ti mismo. Ya vas a dejar de agradar al mundo y a las amistades del mundo. Vas a dejar de agradar a los que crees que tienes que agradar para empezar a agradar a Dios y saber que tú mismo tienes que agradarte haciendo el plan y el propósito de Dios. Amén. Vamos a orar. Si hay alguien, cerramos nuestros ojos, si hay alguien aquí en esta hora, en este lugar, que necesita un encuentro con Cristo, que le dice al Señor: Señor, yo no sé cómo hacer eso. Yo no sé cómo conseguir esa vida de la cual se ha estado hablando en estos días, Señor. No entiendo cómo hacerlo, pero yo creo en ti. ¿Habrá alguien que cree en Jesucristo y lo recibe como su Salvador personal y que le dice: entra en mi vida, Señor Jesús, porque yo solo no puedo? Solo se necesita eso, un corazón dispuesto a recibir a Cristo. ¿Habrá algún corazón dispuesto en el día de hoy en este lugar que le diga: sí, Señor Jesús, yo te necesito, porque no sé cuál es mi propósito en la vida, porque he andado dando tumbos en esta vida, Señor, de arriba para abajo, al garete, para aquí, para allá, sin rumbo? Pero ahora, Señor, yo quiero, Señor, que mi vida cambie. Quiero desarrollar, Señor, todo lo bueno que has puesto en mí. Quiero llegar a la estatura que tú has preparado para mí. Quiero ser lo que tú dices que quiero, Señor, tú que yo sea. Dios ha hablado bien de ti. Sigue hablando bien de ti. Solo abre tu corazón y vas a empezar a experimentar el cambio. ¿Habrá alguien? Levante la mano. ¿Dónde estás? Alguien que le dice: sí al Señor, yo quiero ese cambio. Yo quiero empezar hoy una nueva vida en Cristo. ¿Hay más manos que se levantan? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahora es el momento, este es el día. Ahora decirle: Señor, hasta aquí no veía las cosas claras, ahora las veo un poco mejor. Ahora comienzo a creer más en ti, Señor. Creo en ti, creo en tu palabra. Y empiezo a creer en mí mismo. Sé que con tu ayuda lo voy a poder conseguir. Sé que con tu ayuda voy a poder ir al cielo. Algo que era imposible pensar para mí y que cancelaba y anulaba porque no sabía si eso es real, genuino, verdadero. Si existe un cielo, si existe Dios. Él es el creador y es un Dios santo, un Dios que envió a su Hijo para que morir por nuestros pecados, esos pecados que nos condenaban, esos pecados que nos ataban y nos arruinaban en la vida. Ahora hay solución para eso y la solución es Jesús. ¿Lo crees? Levanta la mano donde estás. Alguien más, alguien más, alguien más. ¡Aleluya! Así con la mano levantada, todos los que levanten la mano, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Siga levantando su mano. Aleluya, aleluya, aleluya. Quizás tú piensas y dices: yo creo, siempre he creído en Dios. Yo lo escuché muchas veces. Yo ya invité a Jesús en mi corazón porque yo nací en un hogar
donde allí se practicaba una religión, que creían en Dios, pero nunca le invitaste a Jesucristo a entrar en tu corazón. Nunca le dijiste: Señor, sé, Señor, el centro de mi vida, sé mi Señor, tú eres mi Salvador, necesito salvación, es necesario que hoy, ahora, tú entres en mi corazón. Así como un día Zaqueo le abrió la puerta de la casa de él al Señor Jesús, porque el Señor Jesús le dijo: hoy es necesario, Zaqueo, que yo entre en tu casa. Y él, que no lo quería nadie, dijo: sí, Señor, y se bajó de aquel árbol y se sintió feliz, contento. Este hombre me reconoció, este hombre me valoró, este Jesús que no conozco, pero él me dijo que quería entrar a mi casa cuando todos me desprecian, nadie me ama, nadie me quiere. Pero este quiere entrar conmigo y cenar conmigo, a sentarse en mi mesa. ¿Lo quieres? Jesús está dispuesto. Levanta tu mano, vamos a orar, vamos a orar. Si hay alguien enfermo también levante su mano, aleluya. Y vamos a creer por el milagro. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por cada mano que se ha levantado en esta hora, Señor. Declaramos, Señor, que hay salvación. Dios te ha llamado al camino de la salvación. Confiesa a Jesucristo. Dile: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Dilo conmigo: Señor Jesús, te recibo. Entra en mi vida. Oh, Basakalaya Santo. El poder de Dios está aquí obrando en tu vida ahora. Ahora tu interior está siendo tocado por el Señor. Aleluya. Gracias. Dile al Señor: entra. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey. Te recibo hoy, hoy. Oh Señor, aleluya, gloria a Dios. Declaramos salud en el nombre de Jesús. Aquellos que están enfermos ahora, conmigo reprendo la enfermedad. Fuera enfermedad en el nombre de Jesús. Fuera ahora en el nombre de Jesús. Reprendemos la enfermedad, parálisis, ahora reumas, artritis, problemas en los músculos, en el interior, el corazón, la sangre, ahora alta, baja presión, se va. Se va la enfermedad en el nombre de Jesús. Se va ahora, se va. Ahora corrige, arregla, Señor, obra para la gloria de tu nombre. Hazlo, Señor, ahora. Trae libertad a las mentes oprimidas. Ahora reprendo los espíritus que están bloqueando mentes, corazones. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo declaramos libertad, liberación. Gracias. Lo creo, Padre, lo creo. Gracias. Toca a cada joven, a cada jovencita, a cada hermana, a cada hermano, a cada adulto, ahora, a cada persona. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Si hay alguien que quiere que oremos personalmente por él ahora aquí, puede pasar acá al frente, dar un paso adelante. ¿Habrá alguien que necesita la oración? Gloria a Dios. Ya nos vamos a despedir, pero si hay alguien que desee que oremos, vamos a orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios.